Hola, bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en Ciudad de Guatemala, específicamente en su centro histórico. Acá, frente o esquina opuesta a la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón. Vamos a darles un recorrido por toda la zona del centro histórico, en donde originalmente se instalaba el Palacio Real de la Capitanía General de Guatemala. Sí, adicional también pues mencionar el apoyo en la investigación de este video a Alex del canal de YouTube Guateapata. Un saludo a él y agradecidos por su apoyo a este proyecto. Y Así es. comenzando ya con esto. Exactamente. Así que mucho de lo que vamos a hablar este día, bueno, todo lo que vamos a hablar este día es gracias al patrocinio de Guateapata. Vaya y visite su canal. Tiene mucha historia, habla de muchas cosas interesantes de la historia de Guatemala antigua. Correcto. Aquí nos Bien, encontramos, Armando, ya. estamos acá en la zona donde está ubicada la Quinta Avenida actualmente. Eh, y frente a la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón, edificio inaugurado el 14 de septiembre de 1957, un edificio de arquitectura racionalista diseñado por el arquitecto guatemalteco Rafael Pérez de León, con estos relieves en la fachada por el arquitecto y artista Efraín Recinos. Sí, una de las obras bastante impresionantes de Rafael Recinos. Sí, definitivamente tiene Bueno, este edificio originalmente tenía solamente escalinata y posteriormente se le fue agregando el mural de Efraín Recinos. Y también recientemente se ha instalado esta, eh, esta vitrina, podríamos decir, subterránea, que muestra vestigios de la Guatemala en su fundación. Vestigios de tuberías, de alcantarillado, entre otros materiales, y una especie de línea de tiempo de la evolución de la ciudad de Guatemala y en el espacio donde originalmente pues se instalaba el Palacio Real de la Capitanía General, el espacio donde se firmó la independencia de este país. Sí, exacto. Y aquí viendo en detalle el mural realizado por el guatemalteco Efraín Recinos, es una de las obras bastante laureadas de este artista, en la cual pues se influenció en las pláticas que él escuchaba en los alrededores del parque, pero también una crítica social al gobierno y al ejército de la época. Este mural agregado a finales de 1960 a la fachada de la biblioteca. Es bien interesante que en este edificio también existen otras dependencias adentro. Y también, como mencionaba Armando, todo este espacio que ahora conocemos como la biblioteca, el edificio que tenemos ahí enfrente, que ya vamos a hablar de él, y la plaza de la Plaza del Centenario, se encontraba el Palacio Real de Guatemala. Este prácticamente era la sede oficial de la Capitanía General de Guatemala, que regía pues todo lo que conocemos como el Reino de Guatemala, desde los terrenos que conocemos como la República de Guatemala hasta Costa Rica. Exactamente. Entonces estamos parados prácticamente sobre un espacio que ha visto mucha historia de la época colonial y de la evolución de la, entre comillas, invasión española a la zona de Centroamérica, y que tuvo el mayor auge acá en el reino de Guatemala, en la Capitanía General de Guatemala. A nuestro costado nuestro costado izquierdo teníamos el edificio del IPM, el Instituto de Previsión Militar. Actualmente también alberga el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y
la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Es un edificio finalizado en octubre de 1972. El IPM tiene por objetivo atender la seguridad social en el orden militar y otorgar prestaciones a asociados y beneficiarios de la carrera militar en Guatemala. Sí, podemos decir que el edificio que actualmente alberga el IPM es influenciado por la arquitectura Art Deco, este movimiento moderno o esta arquitectura modernista a nivel mundial, que también en la región centroamericana se situó como parte de una serie de edificios públicos, edificios comerciales e inclusive residenciales. Era parte pues de mostrar una especie de modernidad hacia todas las construcciones. Este edificio bastante imponente que tenemos aquí en pantalla, pues se encontraba anteriormente también o fue construido en el terreno del antiguo Palacio Real, en donde en esta parte exactamente funcionó la Real Casa de la Moneda. Entonces prácticamente este edificio sustituye pues a todo este conjunto arquitectónico, en el cual tenemos ese ejemplo de la modernidad guatemalteca, que a simple vista es un edificio bastante imponente. Exactamente. Estábamos caminando sobre la acera del Hotel Centenario, que de acuerdo con las palabras de Alex de Guateapata, dice: no sé si el nombre del Hotel Centenario se deba a que en ese terreno funcionó un hotel por más de 100 años o simplemente adoptó el nombre del Parque Centenario. Con la demolición del Palacio Real, en este tercer lote se construyó el segundo Palacio Nacional o Palacio Centenario de manera apresurada, solo para celebrar los actos protocolarios de 1921, el centenario de la independencia. Se le llama también Palacio de Cartón porque unos 4 años después de inaugurado se incendió y se convirtió en parque con ese nombre, que es el espacio que estamos viendo en pantalla. El Parque Centenario, que como le hemos mencionado, pues el lugar donde se encontraba el Palacio Real o el Palacio de Gobierno. Esta concha acústica que tenemos ahí al fondo, que también más adelante vamos a verlo un poco a detalle, ya que el perímetro del espacio de la concha acústica se encuentra cerrada, fue construido alrededor de 1939 durante la presidencia de Jorge Ubico, el periodo ubiquista. Prácticamente posterior a los terremotos de Navidad o los terremotos de 1917 y 18, empieza pues el descombramiento de la construcción del palacio que construyó Guido Albani, que fue el que comentaba Armando anteriormente a palabras de Alex de Guateapata, y pues empieza la construcción de esta plaza. Prácticamente en la época ubiquista fue que se realizó, y la concha acústica pues que se agrega posteriormente, con un detalle bastante interesante de las bancas, que son de concreto también y que se sitúan pues para disfrutar de los conciertos que posiblemente todavía se están realizando en algún momento en esta misma plaza. Sí, el espacio todavía es utilizado para eventos. Definitivamente en sus inicios era utilizado para la presentación de actos musicales y algunas otras expresiones, pero actualmente también se presta para otro tipo de eventos. Está administrado por la municipalidad de la ciudad de Guatemala actualmente. Mencionar que todos estos espacios pues han sido o se han ido transformando conforme el pasar del tiempo, quizás con las influencias más importantes durante la época ubiquista o el tiempo en el que gobierna el presidente Jorge Ubico acá en esta zona. En pantalla al fondo tenemos el edificio de la Empresa de Electricidad de Guatemala S.A., ese edificio de color verde que vemos ahí a la izquierda de la toma. También es conocido esta empresa como la EEXA. El edificio es inaugurado el 30 de noviembre de 1925 y construido por la Phoenix Utility Company,
Originalmente el terreno lo ocupaba un inmueble de solamente una planta que seguía el mismo modo constructivo español, ¿verdad? Muros masivos de adobe con techo de teja. El inmueble pues desaparece y da paso a esta nueva construcción. Parece ser que en sus inicios era un edificio muy particular, de construcción con cemento y esquinas en chaflán y unos voladizos o aleros metálicos que recorren todo el edificio. Y bien, en pantalla, Omar, uno de los edificios más contrastantes de la zona, el edificio Elma. Otro de los ejemplos de la modernidad o del modernismo arquitectónico aquí en Guatemala, podemos ubicarlo como un edificio funcionalista, obra de Carlos Asensio Wunderlich de 1950, en el cual el edificio se encuentra construido en un solar en donde toda la cuadra era la casa de la familia Aycinena, una de las familias más influyentes del final de la época colonial, inicio de la época republicana guatemalteca, en la cual el clan Aycinena pues fueron unas personas comerciantes descendientes del marqués Juan Fermín de Aycinena. Entonces el edificio Elma, que se encuentra en una de las esquinas de este solar, pues fue realizado, en la cual ayuda a que el asoleamiento del edificio no sea directamente influenciado, más que todo en horas de la tarde. Exactamente, muy interesante. Acá estamos caminando sobre una de las adiciones muy recientes, muy controversiales, acá en la zona del centro histórico. Estamos hablando del Portal del Bicentenario o Portal de la Sexta, una construcción a base de hierro, cemento, arcos de piedra, acortados a máquina y vidrio, inaugurado el 15 de septiembre de 2021 y con motivo pues del bicentenario de la firma de la independencia del Reino de España, de toda la región centroamericana, lo que conocemos ahora como Centroamérica. Situado donde se encontraba la fachada del antiguo Palacio Real, es una construcción contemporánea de 125 metros de largo con 3 cuerpos principales, una galería de arte, un mirador con una réplica del Acta de Independencia y un centro de monitoreo. La construcción, como ya mencionábamos, Omar, tiene una denuncia acuerpada por el Colegio de Arquitectos de Guatemala y la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público. Denuncian que esta construcción atenta contra la conservación del centro histórico. Sí, me imagino que bajo el suelo en el cual nos encontramos caminando hay vestigios arqueológicos del antiguo Palacio Real. Entonces, el tocar estas zonas históricas, como en muchas otras ciudades de la región centroamericana, es prácticamente alterar lo que se encuentra en el subsuelo de esta zona. Entonces, posiblemente las denuncias realizadas por todas estos, el Colegio de Arquitectos, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, fueron realizados pues debido a ese atentado cultural y arqueológico. Definitivamente. Es también un motivo de polémica, de acuerdo con la investigación y el conocimiento de Alex de Guateapata. Dice: además, resulta algo contradictorio recordar la independencia de España construyendo un edificio que recuerda al gobierno español. Un problema similar, de acuerdo con la información que nos ha provisto Guateapata, la tuvo Guido Albani al querer incluir un portal que recordaba al Palacio Real en su proyecto del Palacio Nacional de 1919. Así que está ahí esta estructura bastante polémica. De hecho, en algún momento recuerdo que cuando estaba el proyecto en construcción,
hubo algunas manifestaciones. En esta zona, particularmente donde se encontraba el Palacio Real de la Capitanía General de Guatemala o el Palacio de los Capitanes Generales, pues ahora que ya tiene toda esta forma de plazas y demás, pues se presta mucho para la manifestación y para las protestas. Así que cuando estaba en construcción esta parte, definitivamente, en algún momento tuve oportunidad de visitar la ciudad de Guatemala en ese tiempo, y se observaban movimientos que criticaban la intervención de lo que ya estaba. De hecho, originalmente acá esto pertenecía a los terrenos del Parque Centenario, y acá existía una estructura con columnatas, con una especie de pérgola de concreto muy bonita, y fue reemplazada por esta nueva estructura. Sí, exacto. Y en pantalla tenemos una de las joyas arquitectónicas del centro histórico de Ciudad de Guatemala, el actual Palacio Nacional de la Cultura. Pues una obra también del periodo presidencial ubiquista, obra de Rafael Pérez León, Enrique Riera y Luis Ángel Rodas, inaugurado el 10 de noviembre de 1943, exactamente el día del cumpleaños del presidente Ubico. Esta fue la antigua sede del Ejecutivo de la República de Guatemala, y por las dimensiones de este edificio lograba albergar toda la dependencia del Ejecutivo guatemalteco. Poco a poco, al ir creciendo pues toda el aparataje estatal del Ejecutivo, pues fueron migrándose a otros edificios, y poco a poco el edificio queda vacío y convertido actualmente en un museo. Es bien interesante ver que el diseño completo del proyecto, ideado pues por Rafael Pérez de León, tiene una similitud bastante característica con la Universidad de Salamanca de España, posiblemente alguna inspiración que el arquitecto realizó debido pues a la monumentalidad de esa construcción en Salamanca. Es bien interesante también que el interior está muy ricamente decorado, y dentro de los materiales constructivos de esta obra podemos mencionar una serie de lajas, podemos decir, o revestimiento de piedra verde, que gracias a este color característico, el guatemalteco lo conoce tradicionalmente como el guacamolón. Entonces es una tonalidad bastante interesante de una serie de piedras que en conjunto, al verlo de lejos, pues te denota ese color muy llamativo. Exactamente. De hecho, de acuerdo con las notas provistas por Guateapata, se trata de 3 tonos de verde de las lajas que conforman el espacio. De hecho, muchas personas creían que el concreto con el que se realiza la obra fue entintado de este color. Sin embargo, eso no es así. El revestimiento de laja es un revestimiento exterior que decora justamente la estructura de concreto de la obra completa. Dato bien interesante del Palacio de la Cultura es que es actualmente la sede del Ministerio de Cultura y Deportes y el punto cero de la República de Guatemala. O sea que desde el Palacio de la Cultura se pueden medir las distancias desde Ciudad de Guatemala hasta otros puntos de la República Guatemalteca. Exactamente. Y pues inicia la cardinalidad también de calles y avenidas en la zona del centro, en esta que es denominada la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Aquí estamos ya pisando la zona de la plaza central, digamos, o la plaza de la Constitución, que a lo largo del tiempo pues ha tenido una cantidad de nombres acá en esta zona. Sí, exacto. La plaza diseñada por Luis Díaz del Navarro
en la cual detallaba pues por los diseños que se detallaban en la época colonial, en la cual una plaza central estaba rodeado de los edificios más importantes del gobierno, de la iglesia y del comercio. En Ciudad de Guatemala pues definitivamente no fue la excepción, y a lo largo de la historia, como decía Armando, también ha sido llamado como Plaza Mayor, la Plaza Central, la Plaza de Armas o la Plaza de los Lamentos. En pantalla tenemos un conjunto escultórico bastante bonito, en la cual se llama actualmente la Fuente Luminosa. Pero han existido dos obras importantes en ese lugar. La Fuente de Carlos III, que actualmente se encuentra en la rotonda de la Plaza de España, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, y el monumento a Cristóbal Colón, que si no me equivoco se encuentra en los arretes centrales de la Avenida Las Américas, en la zona 14, cercana al aeropuerto La Aurora. Entonces, actualmente tenemos este ejemplo muy bonito que a lo largo de los años también ha tenido una serie de intervenciones. Y la fuente que vemos ahorita pues fue diseñada por Rodolfo Gagliotti Torres, uno de los escultores también de una serie de obras de arte que se encuentran adentro del Palacio de la Cultura. Se dice que esta fuente poseía 5 florones o pétalos en su inauguración, pero no se tiene certeza sobre el motivo por el cual fueron removidos ni en dónde se encuentran actualmente. El parque solía tener un jardín, pero el diseño actual data de la década de 1980, cuando se construyó el parqueo subterráneo. Cabe destacar de que en todas las intervenciones que ha tenido toda esta zona, eventualmente durante las construcciones han aparecido hallazgos arqueológicos y muchas de las obras han tenido que ser detenidas para poder realizar extracciones de materiales o estudios en las zonas. Así que fue bastante interesante cuando se hacen los trabajos para construir el parqueo subterráneo de la plaza, que utiliza todo el espacio que estamos en este momento recorriendo, Omar, y que también tiene algunas otras instalaciones de sanitarios públicos, entre otro tipo de servicios para los visitantes de la plaza. Sí, datos bien interesantes de la Plaza de la Constitución es que aquí se realiza la izada y el canto del himno nacional en cada 15 de septiembre, dentro de los marcos de las celebraciones de la independencia de la República de Guatemala. Y también, como escuchamos al fondo, es un epicentro de protestas de la sociedad guatemalteca. Recuerdo a título personal una de las protestas más grandes que fueron bastante denotadas por la prensa internacional, las protestas en el año 2015 contra Otto Pérez Molina, en la cual pues la sociedad guatemalteca pedía la renuncia por los casos de corrupción. Actualmente la plaza también es el epicentro de denuncias sociales y reclamos de la sociedad, como por ejemplo las movilizaciones feministas que tenemos aquí, expresiones también de estas expresiones de los movimientos feministas guatemaltecos, y otras también protestas de una serie de índoles que la sociedad guatemalteca exige a sus gobernantes. Cualquier cosa que tiene que ver con la cotidianidad de la vida guatemalteca y que tiene alguna afectación en la sociedad es motivo de protesta, y este es el lugar ideal para expresar esos descontentos o esas iniciativas, o para incluso para dar apoyo también a iniciativas, pero por lo general son protestas en contra de alguna iniciativa gubernamental o de alguna disposición general, pues, o simplemente para alguna manifestación de alguna expresión social. En pantalla tenemos ese edificio ahí que es un poco disonante con toda la zona del centro histórico. Estamos hablando de el edificio El Centro. Es otro de los espacios que pertenecía a los terrenos de la familia Aycinena. Se dice que habían unos edificios que sobrevivieron a los terremotos de la Navidad, como lo llama Guateapat,
y se construye en ese espacio el edificio de apartamentos El Centro. El edificio que había sobrevivido es demolido para dar paso a esta construcción, que más o menos fue demolida alrededor de la década de 1960 para la construcción del parqueo subterráneo y los cimientos del edificio El Centro. Sí, exacto. Así es que es uno de los edificios bastante contrastantes del centro histórico de Guatemala. Se puede ver desde diferentes lugares y podemos denotarlo o asignarle la influencia arquitectónica dentro de la modernidad también guatemalteca. En pantalla tenemos una panorámica de la Plaza de la Constitución con la fuente luminosa y al fondo el hermoso Palacio de la Cultura, y en nuestras espaldas ya va a aparecer también aparece otro ejemplo de la arquitectura que se encuentra en esta zona también. Junto con la construcción del edificio Elma se encuentra esta estructura que tenemos en pantalla, que es el Portal del Comercio. Esta construcción bastante bonita es como una réplica de unos edificios oficiales que se encontraban en el lugar, como por ejemplo el edificio de correo, el estanco del tabaco y aduana, y el edificio actual es diseñado por el arquitecto Luis Monzón, inicialmente llamado el Portal de los Mercaderes. Cabe destacar, dato bien interesante de este lugar, es que en ese portal se instaló la primera vitrina de Ciudad de Guatemala. Y, como dato interesante e histórico, todo ese conjunto de portales posee protección patrimonial con escudo azul de La Haya. Exactamente. Es un espacio que está protegido por la Convención de La Haya y por tanto es considerado un bien cultural protegido. La Corte Internacional de Derechos o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con sede en La Haya, tiene alguna jurisdicción en algunas cosas que tienen que ver con el rescate de patrimonio cultural de los pueblos en general del planeta Tierra. Y Ciudad de Guatemala y Guatemala como república no es la excepción. Uno de esos espacios pues es justamente este portal, así como también creo que algunos otros edificios de la periferia acá en el centro histórico, como por ejemplo lo que estamos viendo casi en pantalla ahí a la izquierda de la toma, que se está asomando ahí tímidamente. Es el complejo donde se ubica la catedral metropolitana de la ciudad. Específicamente ese espacio que veíamos ahí por ahí es la zona que se refiere al colegio, ¿cómo que se llama este? Se me ha olvidado el nombre en este momento. Don Guate Apata nos ha dado tanta información que nos ha costado mucho asimilarla en esta ocasión. El antiguo colegio de infantes. Exactamente, el colegio de infantes. Es que definitivamente hablar de este espacio que vemos ahí en pantalla es hablar de la estructura eclesial más importante de Guatemala. El edificio que vemos en pantalla, con nombre oficial Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Guatemala, que anteriormente fue llamada Catedral Primada de Centroamérica, fue construida en 1782 y finalizada completamente en 1871. Como Guatepata nos había comentado, tiene dos construcciones a sus costados. Al lado izquierdo de la toma tenemos el Palacio Arzobispal y al otro lado, el que Armando mencionaba, el antiguo Colegio de los Infantes. Hay un dato bastante interesante, que en la fachada de la catedral se tiene el nombre de las víctimas de las masacres del conflicto o del enfrentamiento armado interno de Guatemala entre 1960 a 1996. Podemos decir que este edificio es el edificio eclesial más importante de Guatemala y también en su momento el edificio eclesial más importante de todo el reino de Guatemala. También es una construcción bastante imponente, con
38 metros de ancho, 86 metros de largo y 28 metros de alto. Exactamente, es un edificio muy imponente que ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo, las más recientes en la década de 1920 con la instalación del reloj y las torres que contrastan un poco con el diseño original. Y bien, con estas tomas de el Palacio Arzobispal, nos vamos despidiendo de ustedes de este recorrido un poco breve, digamos, para todo lo que hay históricamente en esta zona del centro histórico de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, pero que definitivamente nos obliga a volver para contarles más historias. Gracias por vernos, no olviden suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nosotros. Hacemos recorridos por Guatemala y El Salvador, así que no se los pierdan y nos vemos hasta la próxima. Y saludos a Guateapata.